Vamos a hablar de dispositivos electrocéuticos. Soy el doctor Edgar Edmundo Alvar Hernández. Estamos en Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte. El profesor titular, el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Como una introducción tenemos que las infecciones de los sitios quirúrgicos ha sido reconocido como una prioridad en los pacientes. El aumento de la diabetes, la obesidad o las enfermedades crónicas ha hecho que aumente la incidencia de heridas que no sanan tan fácilmente o que aumentan el tiempo en sanar. De epidemiología tenemos que en Estados Unidos la infección de piel y tejidos blandos afectan a 14 millones de personas al año. 2% de la población va a enfrentar heridas de difícil cierre o úlceras de la piel, con un costo de 20 billones al año en el sector salud, principalmente en inmunocomprometidos, y la morbimortalidad se va a ver asociado con o impulsada por estas infecciones de tejidos. Empezando a hablar entonces, que sería conocer el biofilm. ¿Qué es el biofilm? Es un mecanismo que se encuentra relacionado con las bacterias sobre el tejido y que este tejido ha sido contaminado. Es un mecanismo del que las bacterias usan hasta en el 60% de heridas de difícil cicatrización, y este consiste en que el microorganismo crea una red compuesta de agua, polisacáridos o exopolisacáridos, proteínas, DNA y productos restantes de la lisis de las bacterias para proteger y cubrir ante algún antibiótico. Para un repaso de las capas de la piel, tenemos entonces que el estrato córneo y el lúcido, el granuloso y el estrato espinoso serían los principalmente afectados en este tipo de heridas. De los cuidados generales, la terapia estándar, como cuando tenemos una herida, es mantener un apósito limpio para prevenir la infección o la irritación y poder así impulsar una buena cicatrización. A pesar de que también se utilizan parches con antibióticos, las bacterias causantes de las infecciones están relacionadas con al menos una resistencia a alguno de estos antibióticos. Con una terapia clásica tenemos el uso de parches con plata y ungüentos. Dado su alta actividad antimicrobiana, para virus, bacterias, hongos, los iones de plata son buenos para esto. Sin embargo, la plata es citotóxica para los fibroblastos y para los queratinocitos, que son los que forman los bloques de la regeneración de la piel. Estos se van a adherir rápidamente a las proteínas del exudado de la herida y va a impedir y retrasar la capacidad del producto para penetrar hacia los microbios. Dentro de las limitaciones de esta terapia clásica, es que el biofilm ya creó una resistencia o crea una capa de resistencia, entonces se necesitarían concentraciones de plata hasta 100 veces mayores que la requerida para eliminar bacterias per se o bacterias que están flotando de manera libre. Entonces, ¿esto qué se traduce? Una mayor cantidad de concentración necesaria para erradicar este tipo de infecciones. Entonces, como conocimiento tenemos que 60 partes por millón se necesitan para poder causar toxicidad a las células. Entonces, los ungüentos de sulfadacina de plata llegan a liberar hasta 3176 partes por millón por su aplicación o en una de sus primeras aplicaciones. Es por esto que surgen las terapias alternativas, como los dispositivos electrocéuticos. La piel normal, en condiciones normales, tienen condiciones fisiológicas de voltaje o trabaja con voltaje la piel, y al existir una lesión o una disrupción de la continuidad, estas conexiones se ven irrumpidas y va a reducir drásticamente el voltaje que pasa a través de ellas. Entonces, esta modificación de las cargas evita una buena señalización y migración de factores inflamatorios, células de repitilización para sanar el tejido. Entonces, por eso surgen este tipo de terapias de microcorriente eléctrica. De estas terapias, lo que van a buscar es volver a causar la carga eléctrica biológica microbiana normal. Entonces, la adhesión de la bacteria y los mecanismos de la interacción del biofilm también se basan en las cargas electrostáticas. Entonces, es por esto que se desarrollaron este tipo de alternativas.
Las cargas eléctricas que generan estos dispositivos puede ser de 1.5 a 500 y su carga es suficiente para incrementar el flujo sanguíneo o la oxigenación. Va a ayudar a disminuir el edema y el crecimiento de bacterias en la fase inflamatoria. Además de que también estos dispositivos estimularán los fibroblastos y los queratinocitos para proliferar, crear nuevos vasos y poder hacer otra vez que se restablezca la condición normal de la piel. Estos dispositivos pueden funcionar mediante contacto directo, utilizando baterías para proporcionar la corriente a nivel local en la herida a través de los electrodos, o se pueden colocar electrodos, o las otras son las reacciones químicas, gracias a la liberación de cargas generadas entre la interacción del zinc y la plata. Entonces, una vez definido el mecanismo por el cual se utilizó este tipo de dispositivos, pues la interacción química va a evitar la liberación de los iones plata tóxicos, que es lo que evitamos o tratamos de evitar, y esta interacción de la carga eléctrica va a producir peróxido de hidrógeno, que va a aumentar el mantener un apósito libre de patógenos. Tenemos aquí entonces pruebas de placebo junto con pruebas con la utilización del parche, entonces pues se veía una evidente reducción de las bacterias. También en las infiltraciones directas de concentraciones de bacterias pues se veía una mayor cantidad de crecimiento en los que tenían terapia placebo junto con los que se compararon con los que tenían este tipo de dispositivos, que sí había una disminución notoria. Incluso también en las tinciones, pues una piel normal, la piel con utilización de placebo y la notoria infección, y así como con la terapia con el parche, pues se veía una evidente mejoría en comparativa de. Entonces este es básicamente lo que se busca restablecer, las cargas eléctricas para formación de epitelio. Y estas serían las diferencias de una terapia estándar junto con una terapia de cobertura con este tipo de parches. Estas reacciones eléctricas pues tienen una ventaja sobre usar antibióticos, porque no va a causar una actividad resistente a las bacterias, y también se pueden utilizar tanto para gram positivos como para gram negativos. Estos parches son de poliéster con impregnación de puntos de plata y zinc, como lo vemos aquí en las fotos. Esta tecnología, pues en presencia de los fluidos, tanto endógenos como el exudado producidos por la herida, son los que van a activar este tipo de parches. También se pueden utilizar soluciones salina, hidrogel o agua inyectable para poder activarlo, y que esta reacción química pues va a restablecer la carga eléctrica de la zona de la herida. Estos parches, una vez activos, pueden utilizarse durante 7 días sin manipular el parche, o hasta 7 días, en medida de mantenerlos bajo multímetros, o bajo multímetros se han mantenido las revisiones de los voltajes o de las cargas de voltaje que se tienen en este tipo de parches mientras mantenían su actividad. El poliéster pues también va a tener unas fenestraciones para poder que permee hacia ahí el exudado, para mantenerlo no sobre este parche sino sobre el parche que está hacia arriba, y se va a mantener el exudado en el parche de absorción. Lo podemos utilizar tanto sobre suturas, grapas quirúrgicas, los Steri-Strips o algunos líquidos adhesivos para la piel. Su método de uso pues ya lo conocemos o ya lo mencionamos. Entonces se coloca una gota o se coloca el líquido sobre el parche, se cubre la herida, y sobre la herida hay un apósito que es el que va a recolectar el exudado, y se hace una cobertura superficial, como lo vemos aquí. Es el mismo mecanismo para el que se utiliza para las heridas profundas, y hay que hacer énfasis en cubrir, además de los bordes, una porción extra de la herida, como lo vemos aquí, no solamente la herida como tal. Se coloca también una gasa por la misma del exudado que va a soltar la herida, y cubrirlo con un drenaje, cubrirlo de manera de mantener el drenaje y el exudado aislado. Hay unos parches que ya vendrán con este tipo de dispositivos ya armados, y solamente será necesario quitar los stickers para poder adherirla a la piel.
y existirán pues diferentes formas de acuerdo a la articulación o de acuerdo a la herida en la que tengamos pensado utilizarlo. Tenemos las opciones de pie y tobillo, la cadera para las artroplastías, prótesis de rodillas, artroplastia de hombro o incluso para los portales artroscópicos con su manera circular. Y para finalizar, pues la mención de un caso clínico que se tuvo, una paciente de la séptima década de la vida quien sufre un mecanismo de caída de su plano de sustentación sobre la muñeca derecha con un diagnóstico de una fractura de radio, tratada con placa LCP, el abordaje gen remodificado para su reparación. Sin embargo, pues una buena recuperación inmediata, pero al estar a las 5 semanas con ejercicios de rehabilitación inicia con una salida de mancha de sangre en la gasa que permanecía ahí. Cabe mencionar que como antecedente pues se utilizó una sutura reabsorbible y una cobertura con un cierre para su piel con una sutura reabsorbible, y empezó con una reacción local sobre la herida quirúrgica. Se utilizó este tipo de terapias o este tipo de parches. Esta era la reacción a las 5.3 semanas cuando se evidenció pues la lesión. Utilizamos la terapia de parche durante estos días, que cumplió a la 6ª semana. Este era el resultado, unos bordes que ya empezaban a poder cerrar los espacios, y a las 7.1 semanas pues el resultado muy notorio de una herida muy congruente y ya sin evidencia de reacciones o la dehiscencia que estaba incipiente. Pues como una conclusión entonces, una terapia útil en el tratamiento de las heridas de cierre difícil. Es una alternativa poco conocida, pero con un buen potencial de uso, y es un recurso no invasivo. Para no poder utilizar de manera indiscriminada los antibióticos, pues esta es una muy buena opción, con una capacidad de ataque a las bacterias resistente incluso a los casos de infección. Eso sería todo por la clase de esta semana. Nos veríamos la siguiente semana. Muchas gracias. Aquí les dejamos la bibliografía.